Viernes, 8 de noviembre de 2024. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 6. Registro digital, 202-9466. Tipo, aislada. Beneficiarios de cuentas bancarias. Tienen legitimación para demandar la devolución de los depósitos, cuando los titulares que los designaron hubieren fallecido. Hechos. Una persona demandó en el juicio oral mercantil a una institución bancaria la devolución del dinero depositado a una cuenta de la cual fue designado beneficiario. El banco se excepcionó al argumentar que el actor no estaba legitimado para hacer el reclamo, pues no exhibió documento que así lo acreditara. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los beneficiarios de cuentas bancarias tienen legitimación para demandar la devolución de los depósitos, cuando los titulares que los designaron hubieren fallecido. Justificación. Conforme al artículo 46, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, éstas pueden recibir depósitos bancarios de dinero. El precepto 56 del mismo ordenamiento establece: 1. La obligación de los titulares de las operaciones de depósitos bancarios de designar expresamente y por escrito beneficiarios. 2. La obligación de la institución bancaria de entregar a estos el importe correspondiente, en caso de fallecimiento del titular de la cuenta. Y 3. Como excepción, ante la inexistencia de beneficiarios, entregar los importes respectivos a quienes disponga la legislación común. Por tanto, la institución bancaria tiene la obligación ineludible de entregar el importe de los depósitos de las cuentas bancarias de sus titulares cuando quien hubiere sido designado como beneficiario lo solicite, previo acreditamiento del fallecimiento de aquellos, al tener un derecho de propiedad sobre esos recursos y, en consecuencia, está legitimado para solicitar judicial o extrajudicialmente su entrega. De ahí que corresponde la carga de la prueba para justificar lo incierto de su afirmación a la institución con la cual fue firmado el acuerdo de voluntades respectivo, pues, en todo caso, sería la única con los documentos que acreditaran una situación de hecho diversa. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 2 de 6. Registro digital, 202-9477. Tipo, aislada. Incidente de nulidad de emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil oral. Debe promoverse por escrito hasta antes de la audiencia preliminar y oralmente durante el desarrollo de esta o de la de juicio. Hechos. Contra la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil oral. Antes de la celebración de la audiencia preliminar, la demandada promovió por escrito un incidente de nulidad, el cual se declaró improcedente por no haberse tramitado oralmente en la siguiente audiencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el incidente de nulidad de emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil oral debe promoverse por escrito hasta antes de la audiencia preliminar y oralmente durante el desarrollo de esta o de la de juicio. Justificación. El artículo 1390 bis 6, previsto en el título especial del juicio oral mercantil, capítulo primero Disposiciones Generales, del Código de Comercio, señala que la nulidad del emplazamiento que se promueva hasta antes de la audiencia preliminar deberá ser por escrito, con el cual se dará vista a las partes y se dictará la resolución correspondiente. En cambio, cuando se haga valer durante la audiencia preliminar o de juicio deberá ser oralmente, supuesto en el cual, de haber pruebas, se mandarán desahogar y se dictará la resolución correspondiente. El diverso 1390 bis 40, contenido en el capítulo tercero de los incidentes, del citado código, dispone que estos deben promoverse oralmente en las audiencias, las que no se suspenderán, con excepción de los incidentes que impugnen la nulidad del emplazamiento, de ahí que este último pueda hacerse por escrito. En el título especial bis del juicio ejecutivo mercantil oral, en el capítulo primero de las disposiciones generales, el artículo 1390 ter 2 indica que contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procede recurso ordinario alguno, y las partes únicamente pueden pedir en audiencia de manera verbal la regularización del procedimiento. En ese mismo capítulo se encuentra el artículo 1390 ter 3, el cual establece que en materia de nulidad se podrán aplicar supletoriamente las reglas previstas para el procedimiento del juicio oral mercantil. Y remite al referido precepto 1390 bis 6. Que determina la procedencia del incidente de nulidad del emplazamiento por escrito antes de la audiencia preliminar o verbalmente durante el desarrollo de esta.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 3 de 6. Registro Digital, 202-9478. Tipo, aislada. Legitimación procesal en el juicio oral mercantil. La que deriva de una situación de hecho, como la existencia de un contrato, debe analizarse en la audiencia preliminar y no en la admisión de la demanda. Hechos. Se desechó la demanda del juicio oral mercantil promovido contra empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, de quienes se demandó la nulidad absoluta del procedimiento que derivó en un ajuste de facturación del servicio de suministro de energía eléctrica, al considerarse que la parte actora no acreditó su legitimación procesal, porque no demostró la relación contractual con la CFE. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en el juicio oral mercantil la legitimación procesal que deriva de una situación de hecho, como la existencia de un contrato, debe analizarse en la audiencia preliminar y no en la admisión de la demanda. Justificación. El principio pro actione tiene la finalidad de guiar la construcción de las decisiones jurisdiccionales para que, en los límites de la racionalidad, posibiliten al máximo el ejercicio del derecho de acceso efectivo a la justicia. El juicio oral mercantil constituye un proceso jurisdiccional especial que se rige por principios específicos, así como por sus propias normas y metodologías, por lo que las reglas generales del Código de Comercio solo pueden regular aspectos no previstos por aquellas. De la interpretación sistemática de los artículos 1390 bis 11, 1390 bis 12 y 1390 bis 14 del Código de Comercio. Se advierte que el órgano jurisdiccional analizará la admisión de la demanda solo en función de si cumple con los requisitos formales exigidos en el primero de los citados artículos y, en su caso, a partir del cumplimiento de las prevenciones que realice, conforme al segundo. Dentro de estos requisitos no se advierte el relativo a la acreditación de la legitimación procesal, porque el órgano jurisdiccional analizará ese presupuesto procesal en la audiencia preliminar, como lo establece el diverso 1390 bis 34. Dicha audiencia tiene como una de sus finalidades la depuración del procedimiento, conforme al precepto 1390 bis 32, fracción, del citado código. En ese momento, el órgano jurisdiccional puede contar con mayores elementos para construir su decisión respecto al cumplimiento de ese presupuesto procesal. Porque la relación contractual puede ser objeto de un acuerdo sobre hechos no controvertidos, esto es, las personas actora y demandada pueden estar de acuerdo con la existencia de la relación contractual, lo cual conllevaría que ese hecho no fuera objeto de prueba, de acuerdo con los preceptos 1390 bis 32, fracción 3 y 1390 bis 36 del mismo ordenamiento. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 4 de 6. Registro Digital, 202-9479. Instancia. Tribunales Colegiados de Circuito. 11ª época. Materias, S. Civil. Tesis, 7.2 o C69C, 11ª. Fuente, Semanario Judicial de la Federación. Tipo, aislada. Poder General para pleitos y cobranzas. Carece de eficacia probatoria el testimonio relativo exhibido en juicio cuando no se encuentran agregados los anexos respectivos. Legislación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Hechos. Una persona demandó en el juicio oral mercantil a una institución bancaria la devolución del dinero depositado a una cuenta de la cual fue designado beneficiario. El banco se excepcionó al argumentar la insuficiencia del documento exhibido por los mandatarios de la persona actora para acreditar la representación con la cual se ostentaron. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el testimonio del Poder General para pleitos y cobranzas exhibido en juicio carece de eficacia probatoria cuando no se encuentran agregados los anexos a los cuales se refiere la escritura pública que lo contiene. Justificación. Del artículo 103 de la Ley número 585 del Notariado para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se advierten determinados requisitos de forma que los fedatarios públicos deben satisfacer en la redacción de las escrituras, especialmente en su fracción B, para casos de representación, en los cuales deben relacionar, insertar o agregar al apéndice los documentos que la acrediten, según proceda. En la fracción 9 se prevé que los fedatarios deben hacer constar que los comparecientes acreditaron su identidad.
lo cual se relaciona directamente con el diverso 104 que dispone la obligación del fedatario público de cerciorarse de la identidad de los comparecientes con la presentación de su identificación oficial con fotografía, de la cual deben agregar una copia al apéndice. El artículo 136 del mismo ordenamiento establece la posibilidad de que sea anulada la escritura o el acta de un notario cuando falte algún requisito o se otorgue en contravención a lo dispuesto en esa ley. El diverso 125 define al testimonio como el documento que transcribe íntegramente una escritura o acta notarial con sus anexos que obren en el apéndice, con excepción de los que ya se hallen insertos en el instrumento. Por tanto, si un notario público realiza una escritura en donde hace constar un mandato, debe identificar al compareciente con una identificación oficial con fotografía, cuya copia debe agregar a un apéndice. Al expedir algún testimonio de esa escritura, el fedatario debe agregar los anexos existentes en el apéndice respectivo, cuando no estén insertos en la propia escritura. Si no obran agregados, el testimonio es ineficaz. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 5 de 6. Registro Digital, 202-9470. Instancia, Plenos Regionales. 11ª época. Materias, S. Civil. Tesis, PR, ACCS. J/7C, 11ª. Fuente, Semanario Judicial de la Federación. Tipo, jurisprudencia. Demanda mercantil. Un juzgado de distrito en materia mercantil federal no puede desecharla por considerar que se actualiza la competencia por territorio de un órgano del fuero local. Inaplicabilidad de la tesis de jurisprudencia 1A. /J, 1/2019, 10ª. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si los juzgados de distrito en materia mercantil federal, con competencia territorial en el domicilio del demandado, pueden dejar de conocer de una demanda mercantil bajo la consideración de que existe un juzgado del fuero común más cercano a dicho domicilio. Mientras que uno consideró que es factible con apoyo en la tesis de jurisprudencia 1A/J, 1/2019, 10ª, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El otro sostuvo que dicho criterio no autoriza a declinar la competencia a órganos jurisdiccionales de otro fuero. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que un juzgado de distrito en materia mercantil federal no puede desechar una demanda mercantil por considerar que se actualiza la competencia por territorio de un órgano del fuero común. Justificación. De acuerdo con los artículos 104, fracción 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 59, fracción, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los tribunales de la Federación conocerán de todas las controversias del orden mercantil que se funden en la aplicación de leyes federales. Y una vez que se presenta una demanda no podrán declinar la competencia a favor de juzgados del orden común. Cuando se toma como parámetro el lugar donde se encuentra el domicilio del deudor, si el juzgado de distrito ejerce jurisdicción por materia y territorio en ese lugar, no puede inhibirse del conocimiento ni se justifica que decline la competencia territorial a un juzgado del foro local y deseche la demanda a juicio mercantil con apoyo en la referida jurisprudencia, ya que ésta solo interpreta normas de competencia por territorio, no por fuero. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 6 de 6. Registro Digital, 202-9472. Tipo, jurisprudencia. Diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil. No puede efectuarla el personal operativo designado con fundamento en el artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la legalidad de la referida diligencia practicada por un oficial administrativo designado por la autoridad judicial con fundamento en el mencionado artículo. Mientras que dos sostuvieron que el Código Procesal Civil local no era aplicable supletoriamente en el juicio ejecutivo mercantil y que debía efectuarla un funcionario con fe pública. El otro consideró que dicho artículo sí era aplicable supletoriamente y facultaba al juzgador para investir de fe pública al oficial administrativo.
Criterio jurídico. En el juicio ejecutivo mercantil que se conoce por jueces locales del Estado de Veracruz, la designación de personal operativo con fundamento en el artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz no es apta para efectuar legalmente la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Justificación. El juicio ejecutivo mercantil inicia haciendo efectivo de inmediato el derecho consignado en el título, mediante la diligencia tripartita indivisible de requerimiento judicial de pago y, ante su negativa, con el embargo y consiguiente emplazamiento, lo cual involucra la afectación de bienes de la parte deudora, diligencia que el Código de Comercio establece debe ser realizada por el actuario o ejecutor. Lo que se explica a la luz de la naturaleza de la propia diligencia y la trascendencia que tiene ésta en la esfera jurídica de la parte demandada. Ahora bien, en atención a que la materia mercantil es de jurisdicción concurrente, la interpretación y aplicación de esta exigencia en lo local debe atender a la estructura organizacional judicial de cada entidad federativa, que puede tener distintos tipos y tamaños de juzgados, nombres de los cargos o plantilla de personal. Así, en esta diligencia en particular, lo relevante es que, quien la realiza, más allá del nombre del cargo, sea un funcionario facultado en términos de la ley local para ejecutar y no solo para notificar o comunicar resoluciones. Así, amén de las cuestiones de supletoriedad que para lo procesal autoriza el artículo 1054 del Código de Comercio. Si bien vale acudir al artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que permite al juez designar personal para la primera notificación en juicios civiles. Lo cierto es que este precepto resulta insuficiente para realizar la diligencia tripartita, en tanto se refiere a facultades de comunicación más no de ejecución y el juez no puede conferir al personal del órgano más facultades de las que la propia ley otorga. Por tanto, la designación que con fundamento en este precepto haga el juez local de los oficiales administrativos del órgano no es apta para revestir de legalidad la diligencia que fuere practicada por dichos funcionarios. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.